Vamos a seguir con los Juegos Olímpicos, pero de una perspectiva que hemos querido darle hoy particular. Estamos con Miguel Saralegui, que es académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Muchas gracias. Para hablar de los juegos y de una suerte de mitos que se teje entre los juegos modernos y los antiguos juegos en Grecia. Una de las cosas que suele repetirse y que suele hablarse es que en la antigüedad, cuando había Juegos Olímpicos, había una suerte de tregua en el mundo. Sí. ¿Ya? Lo que obviamente no está aconteciendo hoy día. ¿Eso es real o no es real? No, la tregua no era en el mundo, era entre los griegos, ¿no? Ya, que era el mundo en esa época. Bueno, pero ya tenían guerras con los persas, ya tenían otras guerras, ¿no? Pero entre las poblaciones de habla griega, la Hélade, que extendía pues desde España hasta Turquía y el norte de África, pues ahí había una tregua sagrada que era solamente para los deportistas. O sea, se seguían dando caña, pero los deportistas podían ir hasta los lugares donde se hacían estos juegos sagrados, ¿no? A Olimpia, a Corinto, pero bueno, a Olimpia que es lo que nos interesa, ¿no? Porque los deportistas eran básicamente guerreros, ¿no? Claro. Los deportistas que iban a los Juegos Olímpicos, la sociedad griega era una sociedad esclavista, una sociedad donde aproximadamente solo el 10% eran hombres libres, y los Juegos Olímpicos eran para los hombres libres. Y los hombres libres eran principalmente también los guerreros de cada una de las sociedades. Los esclavos no iban a la guerra, por lo general. Salvo excepcionalmente que se les invitaba en caso de que se viera que solo con los hombres libres perdías, ¿no? Entonces, los hombres libres eran los guerreros, los hombres libres eran los que tenían los privilegios políticos y de propiedad, y también los hombres libres eran los que participaban en las Olimpiadas. Miguel, es un mito que Leonidas ganó un juego olímpico, ¿no? ¿O era otro Leonidas o alcance de nombre? Es un mito. Leonidas era un hombre muy común. ¿Ya? Sí, entonces nada que ver con nuestro Leonidas. Nada que ver. Pero igual estableció muchas marcas. Se está en París estableciendo una paridad histórica entre hombres y mujeres. Sí. Por primera vez en la historia participan en la misma cantidad de hombres que de mujeres. En la antigua Grecia no participaban mujeres, ¿no? Bueno, eso es muy interesante porque había juegos femeninos que se hacían en Olimpia, pero no se llamaban Juegos Olímpicos, eran los Juegos Ereos. En Olimpia había dos grandes templos, el de Zeus y el de Hera. Los Juegos Ereos son por los Juegos de la diosa Hera, donde participaban mujeres. Solo mujeres, digamos. Solo mujeres. Eran los juegos, así como los Juegos Olímpicos, y los Juegos Olímpicos masculinos no podían ni siquiera ir como público. Eso sí está dentro entre el mito y la investigación histórica. Sí, tenían que participar desnudos en los Juegos Olímpicos los varones para que no fueran mujeres. Eso yo creo que es más mito, pero es algo que se repite recurrentemente. Pero lo interesante es que existían estos Juegos Ereos, que también eran cada 4 años, y que tenían algunas peculiaridades. Solo eran las carreras de velocidad, o sea, las carreras que se dicen carreras pedestres, no había ni caballos ni lucha, y se acortaba un poco el estadio es una especie de 200 metros, se acortaba un poco la distancia, y había 3 categorías por edad, pero eran mujeres no casadas, eran doncellas, eran muchachas, y algo que se parecía también a los juegos de varones eran juegos vinculados a la diosa, ¿no? Eran juegos sagrados. Y aquí la diosa tiene que ver con... se entiende que eran juegos pensados para el rito de pasar a casarse, a desposarse, demostrar en los juegos la fertilidad, la capacidad atlética, como símbolo de que estabas ya en el momento de casarse. De casarse. Y había 3 categorías, desde muy pequeñas hasta antes de casarse, ¿no? Los antiguos griegos, eran grandes pensadores, crearon la filosofía moderna y han establecido una... Pero suele asociarse con el culto al cuerpo, claro. También lo de aquella época. ¿Son los Juegos Olímpicos un gran culto al cuerpo, no? Claro, pero es interesante, o sea, algo que es interesante tener en cuenta es que los chilenos nos peleamos, o los chilenos y los españoles nos peleamos sobre qué somos, qué nos gusta, qué es más importante, si es más importante la historia, la ciencia, la investigación, el deporte, el lujo, yo qué sé. También los griegos tenían esta tensión, ¿no? O sea, los Juegos Olímpicos eran profundamente populares. Hasta el día de hoy en Esparta están inscritos en la ciudad cuando uno llega, una ciudad mucho menos bonita que la clásica, ¿no? Pero cuando uno llega están los campeones de los Juegos Olímpicos clásicos, pero para la filosofía, el deporte, para los grandes filósofos el deporte era importante como medio, como para estar sano, para estar más o menos inteligente,
Pero los Juegos Olímpicos eran otra visión del deporte de los griegos, que era una visión, si quieres, muy parecida a la obsesión maradoniana que pueden tener ciertas personas. Entonces, esa era una tensión entre la cultura griega, entre una visión medial del deporte, el deporte como algo relativamente razonable para estar sano, y el deporte como obsesión única. Por ejemplo, los médicos griegos consideran que el deporte excesivo que se practica en las Olimpiadas va contra la salud. Por ejemplo, Aristóteles dice que es peligro. Los Juegos Olímpicos tenían una modalidad infantil. Entonces dice, esto es una locura, porque al sobreexigir físicamente a los niños, luego van a ser enclenques, por decirlo así, van a estar burn out antes de cuando lleguen a la mayoría de edad. Entonces, sin duda es un culto al cuerpo, pero es un culto al cuerpo que en cierta medida no es compartido por todos los griegos. Conversamos con el historiador Miguel Saralegui a propósito de los Juegos Olímpicos. Pero acaba de hablar de Maradona, de esta cultura. ¿Los Juegos Olímpicos antiguos en Grecia también generaban este culto al héroe o no? A ver, en general los historiadores de la antigüedad suelen decir que los Juegos Olímpicos eran sagrados, mientras que nuestros deportes no lo son. Y entonces, bueno, pues sería como si todos hoy fuéramos de la iglesia, si no maradoniana, de la iglesia valdiviana, o de la iglesia colocolina, o de la iglesia del Athletic Club de Bilbao, como si todos fuéramos como los que son de Maradona, pero claro, era un rito sagrado, sin duda era un rito sagrado. Es difícil definir qué es religión, pero por ejemplo, una de las cosas por las que sabemos que eran sagrados es por la desaparición de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, todos estos juegos, se hacían en honor de un dios, ¿no? Los Juegos Olímpicos se hacían en honor del más importante de todos los dioses griegos, de Zeus, y precisamente con la llegada del cristianismo, el emperador Teodosio declara abolidos los Juegos Olímpicos porque van en pelotas, porque son violentos, pero sobre todo porque es un ultraje a la cruz. ¿Por qué? Porque se adora a otro dios. Entonces, en ese sentido, todavía cuando ya están en decadencia, porque a finales del siglo IV los Juegos Olímpicos ya estaban en decadencia, el emperador ya cristiano considera que hay un resabio todavía sagrado de competencia religiosa, por lo que se declaran vetados los Juegos Olímpicos y se destruye la ciudad de Olimpia, ¿no? La ciudad sagrada de Zeus y de Hera. Miguel, ¿cuáles eran las competencias de los antiguos Juegos Olímpicos? ¿A qué se competía? Mira, eso es... Claro, llamamos Juegos Olímpicos a las dos cosas, pero son bastante diferentes. Quizás la importancia más diferente es la de que había muchísimas menos disciplinas, eso es una obviedad, pero había una disciplina de correr, otra disciplina de pelearse, pero sobre todo había una disciplina de competir a caballo. Competir a caballo parece casi una cosa rústica, igual en Chile, pues en la sexta región, la séptima región, pero los caballos eran algo carísimo. De ahí viene la palabra caballero, la orden ecuestre, o sea, el que tenía caballo. Y entonces, por ejemplo, las cuadrigas, ¿no? Que tenían 4 caballos más el áuriga, eran cosas carísimas. Para millonarios, para los más. Era Briatore. Sí. Era Briatore. Y de hecho el que ganaba era Briatore. El que ganaba era Fórmula 1. O sea, era el nivel de dinero que había ahí. Por eso es una idealización pensar que los Juegos Olímpicos eran juegos de amateurs, todas estas cosas del barón Coubertin. Eran muchísimo dinero, muchísima riqueza y, por supuesto, un motivo político, ¿no? Los tiranos o los políticos en ascenso, como por ejemplo Alcibíades, eran dueños de las escuderías y servían como reclamo político, porque el ganador de las carreras de caballos no era el áuriga, no era el piloto, era el dueño de los caballos, el ganadero, por decirlo en términos... Al que le colgaba la medalla. Pero era el dueño, no era el que se caía, se mataba, el Charlton Heston en Ben-Hur, no era ese, era el dueño, ¿no? Entonces, claro, eran juegos muchísimo más, parecían más pequeños en el sentido de que hay menos disciplinas que hoy en día, infinitamente menos, pero las disciplinas que incluían, como la de los caballos, eran una disciplina que podríamos meter como si los Juegos Olímpicos estuvieran corriendo por el Puente Alma, el Red Bull y el Ferrari, el Williams y el McLaren. En ese sentido, también eran más amplios, eran más pequeños en sentido de disciplinas, pero eran más amplios en el sentido de qué tipo de inversión, recursos en el comparativo social se incluían. En los Juegos Olímpicos modernos también hay una serie de anacronismos que uno se los explica por la época en que se competía, ¿no? A mí me sigue pareciendo muy extraño que en unos Juegos Olímpicos haya competencias con armas de fuego, ponte tú, de tiro, de lanzar flechas, que son expresiones bélicas que finalmente se transfieren al deporte. Claro, los Juegos Olímpicos clásicos siempre tienen un componente bélico, ¿no? Hay una disciplina que es correr con armas. O sea, la carrera era correr con armas. Otra disciplina era
correr con otra disciplina, el caballo también tenía que ver con el ejercicio bélico, ¿no? Entonces había una carrera que era la calpe, que era correr a caballo, y luego bajarte. Era entrenamiento bélico, pero a veces con el origen mítico, todos los juegos deportivos clásicos tienen que ver con un héroe bueno que vence con la fuerza controlada a un monstruo, que participa de la violencia descontrolada. Ese sería, en el caso de Pélope, que vence al padre de Hipodamía, que es una especie de monstruo, pero lo vence físicamente. O sea, el padre de Hipodamía había matado ya a 12 candidatos a casarse con Hipodamía, y Pélope le gana, pero le gana con la fuerza. Le gana con una fuerza controlada, y la explicación que damos hoy es frente a una fuerza descontrolada, pero la fuerza es una victoria física. Una fuerza armada también, una fuerza con estrategia, una fuerza bélica. Lo que pasa es que es una guerra controlada, es una guerra con límites, una guerra con inteligencia frente, si quieres, a la destrucción del más fuerte, de la brutalidad, que pierde, ¿no? Pero entonces los Juegos Olímpicos están unidos a la fuerza, a un tipo de fuerza, a una fuerza controlada, pero fuerza física. Y entonces, bueno, supongo que eso es parte del anacronismo, pero no tan anacrónico en el sentido de que hay una cierta continuidad, en el sentido que el tiro pues se parece bastante a una carrera que vas con armas, porque estás entrenando para cuando llegue la guerra vayas con armas y tengas que disparar a los de... Disparar no, obviamente, sino batirte con una espada contra los... Si eres ateniense, contra los espartanos, ¿no? Me queda una pregunta para ti, Miguel, pero espérate. ¿Terminó el partido de los Grimald, Pancho, no? Sí, y lamentablemente se derrota de Marco y Esteban Grimald ante Van de Velde e Immers de Países Bajos. La derrota final fue de 2-0 en 2 sets, 21-19, 21-16, más margen para el segundo. Aunque no lo creas, todavía no estamos eliminados. Todavía hay una pequeña chance matemática. De ello depende que hoy día los noruegos pierdan en su partido respectivo y después que nosotros podamos ganar el último compromiso, pero está muy complejo porque ya estamos hablando de la calculadora tradicional para nuestros deportistas y para nuestras participaciones olímpicas. Los noruegos son campeones olímpicos, sí, que pierdan. Sí, es bastante complejo, sí. Vale, gracias, Pancho. Pues. ¿Cómo se llamaba el voleibolista que estaba condenado por violación? Esteban Van de Velde. Bueno, una cosa que no podían es tener delitos de sangre. Había que ser hombre libre, había que hablar griego, cultura griego, y no podías tener delito de sangre. No sé los griegos si contaría esto como delito de sangre o no. Oye, Miguel, me interesa mucho conversamos con Miguel Saralegui, me interesa mucho tu opinión sobre la ceremonia inaugural de Francia. Porque, de alguna manera, los chinos en 2008 recorrieron su historia, la invención del papel y de la tinta y de un montón de artefactos. Los británicos se fueron por una cultura más pop, ¿ya? Recogieron a sus mejores cantantes, sus expresiones shakespearianas y todo aquello. Pero los franceses fueron por una mezcla de vanguardismo y de rupturismo tan tradicional, pero también con una mirada de su propia historia, de la revolución, de la fraternidad, de la igualdad, de María Antonieta decapitada y todo aquello. En términos generales, ¿te pareció bien? ¿Te pareció correcto, no? Sí, bueno, son espectáculos publicitarios. Yo fui un niño con Barcelona 92 y bueno, es decir, por falta de respeto histórico, ¿qué más da? Cantó Freddie Mercury con Montserrat Caballé, ¿no? Sí. Entiendo que eso es parte... Me parece que siguen siendo insuperables los de Barcelona 92. En ese sentido, quizás por la memoria afectiva. Pero bueno, me parece bien, es parte del espectáculo publicitario. No sé si este es más brillante que los anteriores. Yo diría que no, que Barcelona 92 puso muy alto el rasero. Sí, pero al menos París tuvo la cualidad de poner la ciudad como espectáculo, digamos, dentro de ese mismo espectáculo. Lo que yo creo que Barcelona también hizo de buena manera, ¿eh? Posiblemente yo creo que cambian un poco con Barcelona, ¿no? Cambian con Barcelona las ceremonias inaugurales y yo creo que en ese sentido sigue siendo Barcelona la espectacular. Y bueno, y París es una ciudad fácil para hacerla un espectáculo, ¿no? Sin Juegos Olímpicos también. Sí, sin duda. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos estas historias de Juegos Olímpicos que nos sirven para, de alguna manera, poner en torno lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias a vosotros.